Jean, Ujú. cuando termines de explicar verdad y validez, ¿te puedo preguntar una cosa chiquita sobre silogismos de Sí, diagrama común? sí, 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 sí. Joya, listo. Sí, bueno, disculpen que fui muy rápido. Quería terminar el ejercicio antes de que se cortara. Eh, lo que sí, por eso les puedo ya avisar que eso sí quedó grabado, parecería. Así que lo vamos a subir a YouTube y lo pueden volver a ver. Eh, pueden ir pausando y siempre me pueden preguntar, ¿sí? De hecho, ahora voy a compartir pantalla de nuevo de este. Si me deja, ahí va. Voy a ir de nuevo, tal vez un poco rápido, para ir haciendo como el paso a paso de cómo lo fui traduciendo y, y cómo luego fui haciendo el método indirecto, ¿sí? Para repasar, porque es como el último que podemos llegar a ver hoy. Entonces quiero que quede lo más claro posible. Eh, tomando ya este diccionario, que lo pueden ir viendo, yendo como pasito a pasito acá en la traducción de que cada vez que aparece un no, que aparece un condicional, bueno, vos sabés que entre medio tiene que ir habiendo proposiciones, cada vez que aparece una que ya apareció, no la vuelvo a escribir, si es una nueva, la tengo que volver a escribir para el diccionario. Entonces, en este caso, lo que yo tenía era, si Dios no quiere impedir el mal, entonces es maligno. Entonces lo que dice fue, si, condicional, voy a su izquierda. Dios no quiere impedir el mal, no P, entonces es maligno, entonces Q. Luego dice, si Dios no quiere impedir el mal, entonces Dios no puede. Hice un condicional, fui a su izquierda y dije, Dios no quiere impedir el mal, no P. Dios no puede impedir el mal, no R. Luego dije, solo si, entonces hice un condicional, y como es solo si, en vez de ir a su izquierda, voy a la derecha. Y lo que me dice es, no quiere o no puede impedirlo. Entonces todo eso que es un paquetito lo tengo que unir con el paréntesis. Le pongo la disyunción del o y pongo a su izquierda y a su derecha el no quiere, no puede. No P, no R. Y después me dice, coma, el mal existe. Ah, genial. Entonces ahí ya terminé este paréntesis y es que voy del otro lado del condicional. El mal existe. S. Después me dice, me da la información, hey, el mal claramente existe en el mundo. Y después me dice, es condición necesaria. Si es condición necesaria, significa que hay un condicional y que está a su derecha. Entonces, condición necesaria, ¿qué cosa? Que puede impedir el mal y que no sea maligno. Todo eso es necesario. Entonces, todo eso, como es un paquetito, lo pongo entre paréntesis, es una conjunción entre que puede impedir el mal, es decir, R, y que no sea maligno, es decir, que no sea el caso de que sea maligno, que no sea el caso de Q. ¿Para qué es necesario esto? Y para que Dios exista, para que T, para que Dios exista. Ok, por lo tanto podemos concluir que Dios no existe, que no es el caso de T. Ese fue como el paso a paso de la traducción. Ahí me pude explicar, aunque fui también medio rápido. Sí, sí. Genial. Bien. Después el método indirecto, lo que hice fue como ya sabía el valor de T y de S, los pasé. Y de ahí, con el valor de T y el de S, fui a los condicionales estos, como para sacar que sus consecuentes tienen que ser verdaderos, por la tabla de verdad del condicional. Acá que era una disyunción no me servía, pero acá que era una conjunción me da un montón de información. Significa que las dos cosas tienen que ser verdaderas. Entonces, R era verdadero, no Q era verdadero, y si la negación es verdadera, significa que es falso, Q. Y de ahí lo que hice fue trasladar. Y cuando lo trasladas, llegas acá a tener que
de este, de este y de este, sacar distintos valores de P. Si lo Te hago sacas, una pregunta, sí, porque yo lo hice después a mi ritmo y me dio bien, todo genial. lo de abajo, pero el tema es que después, como estaba intentando hacerlo, no vi, y viste que vos ponés, digamos que ahí a donde dice, viste que tenés donde tenés ahí que dice, el condicional que tiene la R negada, digamos, Ujú, en este, negativo, ¿no? Sí, ahí. ujú. Yo tengo que mirar el valor de la negación o de la R. De la negación. Está bien, porque entonces ahí me quedaría uno y me tendría que mirar que es 0,1, o sea, P es 1, no, P es 0. Entonces me queda 0,1,0. No, porque en la segunda tenés la negación de P también. La Por negación eso, de P ¿y es más ahí qué general. miro? ¿El valor de la negación o de P? La negación también. Entonces, claro, por eso habría una contradicción, porque sería 1, Claro, tenés un ¿no? 1, Sería 1, 1, 0, y acá y para que me quede tendría que ser 0, 1, 0. sí, o cualquier otra cosa, sí, o 1, 0, O 0. 1, 0, claro, pero ahí en ese caso ahí está bien. Claro, no Ahí da existe el mal, 1, entonces 1, por 0. eso es válido. Claro, está bien, no está bien, porque lo mismo me pasó en la anterior y digo, supuse que tenía que mirar el valor de la negación, pero igual entraba en un cachengue y Claro. no me... Está Eh, bien, sí, cuando lo hice despacito me dio igual. bien, genial. Sí, sí. O La idea sea, es siempre ir de lo más general a lo más particular. claro. Entonces, Sí, lo que más me cuesta es la traducción. Después es como que yo siento que despacito voy, llego, suelo llegar ¿entendés? Pero genial. el tema viene cuando lo quiero traducir y más cuando son tan complejos. Va, por lo menos a Miel de Dios apenas lo vi ya no entendía un sorongo, ¿entendés? Esto es lo más Literal. difícil en traducción que puede llegar a ver, me parece. Sí, está bien, porque nos dio un montón de cosas. Hice todo lo que ella me dio, todo re bien. Y cuando me siento ahí ese día me dio eso y me quería pegar un corchazo, ¿entendés? ¿Mm? Literal. Sí, sí, es Porque entendible. aparte siento que desaprobamos todos, aprobaron creo que solo 2 o 3, Sí, ¿entendés? O sea, nos arruinó a todos. me Yo estuvieron ponele que no comentando. entienda tanto, pero imagínate que no creo que de 30 a 40 nadie entendió. Es que nos dio un ejercicio mega re difícil, para mí eso era dificilísimo. Sí, O sí, sea, no, no es sencillo de traducir, ¿eh? No, 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 no. y claro, eso es lo que me costó y entre los nervios también, viste, es un tema, porque te juega una mala pasada. Basta. ¿Entendés? Por Mm. eso. Perdón, es que mi hija está acá ladrando, no Está quiere que perfecto. hable. Gracias. Uno que aprobó le daba las respuestas. ¿Cómo que le daba las respuestas? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Chisme para todos en vez de lógica para Sí, todos. terrible, ¿no? Eso no se puede. Pero bueno, sí, no me tengo que distraer. Que ustedes acá vinieron a aprender. Vamos entonces con este otro tema, que es el de la validez. Esta es como la tablita siempre de válido inválido. Lo que hice fue como colocarlo en formato de lista, porque va a convenir para el tipo de ejercicio que tenemos acá en los finales y que vi que algo similar aparece últimamente en los parciales, que parece que fue para joderlos a ustedes más que nada. Y está bien, porque para eso estamos los docentes. Así que vamos a ver acá. Alguno que esté bueno y que no esté marcado mucho. Todo eso aparece en los verdaderos y falsos, más que nada. Sí, Tipo de definición. Y usan el término calidad lógica, no. Ay, no me lo acuerdo. forma lógica por lo general aparece o algo de ese estilo. O Sí, aspecto pero lógico. era. A ver, ahí lo busco. Lo que suele aparecer es algo de este estilo, mira. No sé si ahí se va a leer más o menos. Ay, me queda muy chico. Ay, a ver. Ahí se lee. Sí, si hago zoom, sí. Bien.
que este me parece que me deja de ir del 50 al 100, el paint hasta ahí llega. ¿Cuál es la manera que yo suelo resolver estos ejercicios? Es como con esta listita, así a mano. Lo que voy haciendo es como ir marcando las posibilidades. ¿Y con qué me refiero a eso? Es lo primero que hago es como ir traduciendo esto que aparece como en un formato condicional a leerlo como si pasa esto, entonces sí o sí tiene que pasar esto otro. ¿Sí? Esa es como la manera que para mí más fácil es leer un condicional. Que el truco acá en este ejercicio es ese. Entonces dice, el esquema de razonamiento no admite ejemplo de sustitución que vuelvan verdaderas las premisas y falsa la conclusión. Es condición suficiente pero no necesaria para que el mismo sea válido. Es condición suficiente y necesaria para que el mismo sea válido. Es condición necesaria pero no suficiente para que el mismo sea válido. No es condición suficiente ni necesaria para que el mismo sea válido, o ninguna de las cuatro opciones es verdadera. Esa es como terrible manera de decir algo bastante sencillo. Sí, sí, Pilar. Nivel formal era. Ok, sí, sí. Lo que significa es validez, invalidez. Ok, Lo ok. formal. Lo material es la verdad o falsedad de sus proposiciones. ¿Sí? Perdón, me perdí. Ujú. ¿Qué sería este ejercicio? Este ejercicio es un ejercicio que se toma siempre en el final, en el punto 5, que de vez en cuando se toma algo parecido en uno de los parciales, tal vez un poco más sencillo, que lo que hace es relacionarte esta tablita, pero de manera condicional. Y que eso Mm, es terrible porque es muy molesto siempre hablar de condicionales, claro, ¿sí? ahí fue en el punto donde marqué una por marcar. Ok, es que suele pasar eso no porque no entiendan la tabla, sino porque no entienden el condicional, que ese es el problema. Y justamente por eso lo evalúan así. O sea, ustedes recuerden que hay una buena parte del final que lo único que se evalúa es el condicional. Tienen el ejercicio de modus ponens, modus tollens, que es el condicional. Tienen este punto, que es el condicional. Y en el método indirecto, seguro que algo en lo que intentan hacer que se equivoquen ustedes es en los condicionales. Entonces tienen 3 puntos en los que lo único que le evalúan es el condicional. Ok. ¿Sí? Entonces hay que aprenderse todo esto. ¿Qué es lo que yo entonces suelo hacer acá? Hago como un diccionario a lo que voy a llamar tipo P, Q y R, ¿sí? O A, B y C. Entonces, en este caso dice algo del estilo, admite ejemplos de sustitución. Olviden ahí. Sustitución. Que vuelve verdadera a las premisas y falsa a la conclusión. Y B va a ser el argumento es válido. ¿Sí? Eso es lo que ahí dice. Lo único que hice fue ponerle, bueno, a toda esta oración horrible le voy a poner A todo lo que viene después le voy a poner B. ¿Para qué? Para luego decir lo siguiente. Bueno, lo que me dice acá es que es condición suficiente, pero no necesaria para que el mismo sea válido. El otro me dice es condición suficiente y necesaria para que sea válido. Es condición necesaria, pero no suficiente para que el mismo sea válido. No es condición suficiente ni necesaria para que el mismo sea válido. O ninguna. Entonces, lo que me está diciendo son distintas opciones que son conjunciones en este caso. Entonces me dice, es condición suficiente para que sea válido. ¿Qué significa? Que A es condición suficiente para B. Y después lo otro que me dice es que A no es necesario para B. Y
no es el caso de que B entonces A. Esa es la primera opción, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Que sí pasa que si A entonces pasa B y que no pasa que si B entonces A, ¿sí? Ahí me parece que es un poco más fácil de leerlo. Después lo que hay que hacer es reemplazar A y B por esto. ¿Estamos entonces con qué es lo que hice acá, básicamente? Como que traduje a la lógica proposicional en algún sentido las oraciones, ¿sí? Esta es la primera. La segunda dice, es condición suficiente y necesaria para que el mismo sea válido. Entonces, A entonces B y B entonces A. Que esto es lo mismo que un bicondicional, pero así me parece que es más fácil de leer. La tercera dice, es necesaria, pero no suficiente. Entonces, es lo mismo que todo esto, pero al revés. Es necesario, pero no suficiente. No es suficiente, pero es necesario. Lo otro es, no es ni necesario ni suficiente. ¿Sí? Entonces lo que hay que determinar es cuál de estas conjunciones es verdadera, si es que alguna la es. ¿Sí? Desde ya, que medio que le digo que alguna debería serlo, ¿no? Porque tenés como que las 4 posibilidades. Hay que ver cuál. Entonces, por un lado tenemos que determinar el valor de A, entonces B. Y por el otro tenemos que determinar el valor de B, entonces A. ¿Sí? Una vez que sabemos eso, podemos sacar el valor de las conjunciones. Entonces, este es el laburo detrás que les piden a ustedes. ¿Sí? Lo que pasa es que no se los dicen. A ustedes les dicen, marcan con la X la oración verdadera y fue. Pero hasta ahora, más o menos me fueron siguiendo en qué es lo que estuve haciendo acá. Sí. Ok. Fue un sí muy dudoso, pero bueno, un sí. Sí, yo más o menos me pierdo un poco con esto del diccionario, de lo de la A. Ok. Lo que significa que, igual acá me olvidé, no admite, era, decía, ¿no? Acá me olvidé un no. No admite. Ahí va. Entonces, que no admita ejemplo de sustitución que vuelve verdadera las premisas y falsa la conclusión. Lo que te está diciendo es, fíjate por acá, en donde hay una X, en donde parecería haber que debería haber un verdadero premisa, conclusión falsa. Ese todo acá. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Donde hay que diga que no puede ser que algo sea verdadero la premisa y falsa la conclusión. Y acá. ¿Sí? En el Ah, inválido ok. está. En el válido no. Entonces, estamos acá. Ahora que estamos acá, saber esto. ¿Es necesario? ¿Es suficiente para saber que es válido? Entonces, eso es lo que hay que ir evaluando. Lo que yo digo es, hey, si estás de este lado, o sea, si te encontrás con esta X, entonces el argumento es válido. Entonces, sí o sí, estás del lado válido. Sí o sí estás acá. ¿Es cierto? ¿O puede ser que sea inválido? Esta X también estará acá. Esa es la pregunta. ¿Esta X está de los dos lados o está solamente del lado No, válido? solo del válido. Ahí va. Entonces, bien, saber que tengo una X acá me hace que el argumento sea válido. Bien, genial. Entonces, A, entonces B, eso es verdadero. ¿Sí? Esta de Sí, sí, acá es entendí. verdadero. Entonces, ya estas dos posibilidades ya las tacho. Porque me decía que A, entonces B era falso. Esas no me sirven. Ah, ok, Entonces, porque apareció la negación adelante. eh, me dice, no es el caso de que esto sea suficiente. Y después lo que me dice es, al revés. Ahora, fíjate si el argumento es válido.
Si el argumento es válido, te vas a encontrar con que va a haber una X. Sí o sí, es imposible que tengas premisa verdadera, conclusión falsa. ¿Es verdad que si el argumento es válido, no voy a encontrar en ningún lado premisa verdadera con conclusión falsa? Esta de acá es falsa con falsa, no es. Esta de acá es falsa con verdadera, no es. Esta es verdadera con verdadera, no es. Y esas son las posibilidades. Ah, entonces es verdad que si el argumento es válido, no me voy a encontrar con premisa verdadera, conclusión falsa. Ah, genial. Eso significa que si pasa B, si el argumento es válido, entonces no admite ejemplo de sustitución que vuelve verdadera la premisa. ¿Estamos? Eso significa que si B, entonces A también es verdadero. ¿Sí? Si sabemos que el argumento es válido, no nos vamos a encontrar con premisa verdadera y conclusión falsa. Entonces, aquello que lo niegue, que era hasta acá, tampoco es. Bueno, listo. Entonces, esta es la única opción que nos quedó, que era la segunda. Es condición suficiente y necesaria para que el mismo sea válido. Y ahí el ejercicio termina. Hay mucho silencio. A mí eso me hace dudar. Justo agarré No uno bastante entendí complicado. nada. Bueno, voy a ir con un ejercicio distinto, o sea, similar, es del mismo sentido, pero que tal vez sea más sencillo de entender. Lo primero que necesito es mi super tablita de validez. ¿Sí? Esta tablita de memoria, tienen que sabérsela, ¿sí? Y después lo que a ustedes les va a aparecer es por eso, para que tal cosa ocurra, lo otro es suficiente, es necesario, algo de ese estilo. ¿Sí? Entonces les dice, para que un razonamiento sea válido, es condición suficiente que tenga premisas y conclusión verdadera, es condición necesaria que tenga premisas y conclusión verdadera, es necesario que su conclusión sea verdadera si sus premisas lo son, es necesario que sus premisas sean falsas si su conclusión lo es. Ninguna de las otras 4 opciones permite formar una oración verdadera. ¿Sí? Tenemos que elegir entre estas cuál o cuáles son verdaderas. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Partimos de la información que para que un razonamiento sea válido. ¿Para qué? Entonces, el para qué lo que me está diciendo es, hay un condicional. Siempre. ¿Sí? Y después lo que me dice es, para que un razonamiento sea válido, es condición suficiente que. Ah, bueno, entonces que sea válido es la condición necesaria. Es lo que va a la derecha. Entonces es válido. ¿Sí? Yendo a la primera oración. Lo que me dice es condición suficiente que. Y fíjate que tenga premisas verdaderas. Y que tenga conclusión verdadera. ¿Sí? Entonces, la primera oración la podemos escribir así. Que si tenés premisas verdaderas y conclusión verdaderas, entonces el argumento sí o sí es válido. Eso es lo que dice la primera oración. ¿Sí? Como que la estoy traduciendo un poco para leerlo como si pasa esto, sí o sí va a pasar esto otro. ¿Hasta ahí me siguen? O ahí ya también me perdieron. Sí, un poco. Sí, también. Ok, lo único que hice fue modificar el para que un razonamiento sea válido es condición suficiente, que no sé qué, a escribirlo con la flechita para poder ir leyéndolo de izquierda a derecha. Y decir, si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Sí? Eso es la primera tarea que me parece que es conveniente hacer. Porque la condición suficiente y la condición necesaria a veces es más difícil mezclarla, como que no la tenemos tanto en la cabeza como decir, si pasa esto, entonces sí o sí pasa esto otro.
¿Qué significa esto? Bueno, vamos a donde dice premisa verdadera y conclusión verdadera. Acá en la tablita. Si lo tengo que marcar, así con azul. ¿Dónde tengo premisa verdadera y conclusión verdadera? Y tengo acá premisa verdadera, conclusión verdadera. Y tengo acá premisa verdadera, conclusión verdadera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Bien, entonces, yo lo que dije es, hey, marcame donde dice premisa verdadera y conclusión verdadera. Sí, ya lo hice. Genial. Entonces, sí o sí, el argumento va a ser válido. Sí o sí vas a estar del lado de los válidos. ¿Es cierto que sí o sí estoy del lado de los válidos? ¿O también marqué algo que está del lado de los inválidos? No, del inválido también. Bien, perfecto. Entonces esta es falsa. Ese es el truco. ¿Me expliqué? Sí, ahora sí. Bien. No, no creo que lleguemos a verlo. Después les paso el link en donde sí hicimos un grupo de estudio en el que estuvimos como 1 hora y media, 2 horas con diagrama de Venn. Y cualquier cosa me pueden hacer preguntas también por el grupo. Pero me parece que ahora no vamos a llegar. Vamos entonces al segundo caso. El segundo caso dice, es condición necesaria que tenga premisas y conclusión verdadera. Entonces al revés, para que sea válido, escribo válido. Entonces, vas a encontrar que tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera. Sí, habíamos dicho que este de acá no es. Vamos entonces. Dice, hey, anda del lado de los válidos. ¿Sí? Vamos acá. Lado de los válidos. Son esta posibilidad, la marco. Esta posibilidad, la marco. Esta posibilidad, la marco. Bueno, entonces lo que me está diciendo esto, hey, si estás del lado del válido, lo que te vas a encontrar es que lo único que marcaste es premisa verdadera y conclusión verdadera. ¿Es cierto que lo único que me encontré es premisa verdadera, conclusión verdadera? ¿O marqué otras opciones? No, hay otras opciones, ¿o no? Bien, entonces esa también es falsa. ¿Sí? Es ir haciendo esto todo el rato. Después me dice, es necesario que su conclusión sea verdadera si sus premisas lo son. Ahí va, ahora está más complicado. Entonces, para que un razonamiento sea válido, es necesario, dice, que su conclusión sea verdadera. Entonces, válido. Entonces, conclusión verdadera. Todo esto, si sus premisas son verdaderas. Entonces, acá tengo como un paso extra. Vamos a marcar primero lo demás a la izquierda. Dice premisas verdaderas. Bueno, vamos a premisas verdaderas. Tengo acá premisa verdadera. Tengo acá premisa verdadera. Tengo acá premisa verdadera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No, tengo una duda. ¿Por qué te posicionaste en el inválido si siempre hablabas sobre válido el argumento? Porque lo primero que me dijo mirá, sí, sus premisas lo son. Entonces, cuando lo escribí, lo primero que me cruzo es premisa verdadera. Lo primero que tengo que marcar es eso. Ah, ok. Independiente si válido o inválido. Sí, lo primero que tengo que cumplir es la primera condición que me pide, que premisas verdaderas. Hasta ahora cumplí. Pero como bien vos decís, lo otro que me pide es, bueno, ahora quédate solamente con las que sean válidas. ¿Sí? Ah, bueno, entonces estas de acá que había marcado las tengo que borrar. ¿Sí? Entonces, ahora que cumpliste estas dos condiciones, premisa verdadera, conclusión, y que sea válido, fíjate que entonces lo que te tiene que quedar es que la conclusión es verdadera. ¿Eso es verdadero?
tengo la conclusión verdadera. Lo único que me queda marcado es aquella que tiene una conclusión verdadera. ¿Sí o no? Sí, entonces, bueno, genial. Entonces, esta es una opción correcta. ¿Estamos? ¿Con cómo lo vamos resolviendo? Sí, sí. Bien. Después me dice, es necesario que sus premisas sean falsas y su conclusión lo es. Entonces, para que un razonamiento sea válido, es necesario que sus premisas sean falsas. Entonces, válido. Entonces, premisas falsas. Todo eso, sí, la conclusión es falsa. Entonces, de nuevo, voy de izquierda a derecha. Acá me olvidé de borrar esto. Qué gil. Ahí va. Más o menos borrado. Perfecto. Muy lindo. Me dice, marcame ahora las que tienen conclusión falsa. Tengo, está acá, está acá, y está acá. ¿Estamos de acuerdo? Que esas son las que tienen conclusión falsa. Sí. Bien. Después dice, quédate solamente con las que sean válidas. Bueno, genial. Entonces, estas dos, que son las últimas que dibujé, las borro porque están del lado del inválido. Bueno, fíjate que entonces si haces eso, te tiene que quedar que las premisas son falsas. ¿Eso es cierto? ¿Las premisas son falsas en esta? Sí. Bien, genial. Entonces esa opción también es correcta. Ya está, terminó el ejercicio. Porque la otra es ninguna de las 4 opciones permite formar una opción verdadera, que es falsa, porque ya elegí que hay por lo menos una verdadera. Ah, o sea que podríamos marcar más de una. Sí, así es, sí. ¿Estamos? Sí, sí, yo sí. Gracias. Bien. El truco me parece por eso, está en esto, en escribirlo más o menos como con flechitas, ¿sí? Y después leerlo como, hey, primero haces esto, después haces esto otro, después haces esto otro, y fíjate que te tiene que dar lo de lo más a la derecha. Si te queda lo de lo más a la derecha, después de ir marcando y borrando, bien, es verdadero. Si no te queda lo de lo más a la derecha o te quedan otras opciones, entonces no. Y a mí se me confundió igual, por ejemplo, viste, en las últimas dos, Ujú, que dentro de los paréntesis, que dice válido. ujú. Eso yo, nada, o sea, deducí mal, pero era como que las premisas eran verdaderas o válidas. Nada que No, ver. no, por eso. Lo que significa es, estás de este lado. Estás del Ah, lado ok. válido, Bueno, ¿sí? claro, Porque este es el lado inválido. claro, Eso es lo que significa. listo. Gracias. No No, sabía no. ni que existía esta tabla yo. La inventé yo. No, mentira. La tabla existe, solo que suele ser por eso, como en un formato de tabla. Yo lo puse más como en un formato de lista, que me parece que para este ejercicio sirve más. Estos ejercicios son del tema verdad-validez, se toma en el final, en el punto 5, siempre. Eh, siempre tiene un formato de este estilo, que tiene algún condicional. A veces te habla de que sea válido, a veces te habla de que sea inválido, a veces te habla de la verdad y la validez en ese sentido, pero a veces te lo habla en el sentido de formal y material, o sólido, por ejemplo, que no sé bien qué significaba sólido para ellos. Me parece que es premisas verdaderas y que sea válido y que por lo tanto va a tener conclusión verdadera. Entonces te van a hacer este tipo de preguntas, pero el problema es que te lo van a dar como en este formato condicional. ¿Sí? Te lo van a dar como es condición suficiente, condición necesaria. Sí, pasa esto, entonces pasa esto otro. Y a veces es muy difícil de leer, es muy difícil de interpretar. No sé así a primera vista si es condición suficiente, si es condición necesaria, no sé. La verdad que no sé. Entonces yo lo que hago es escribirlo. Lo escribo en una manera tal que a mí lo que me permita es ir haciendo instrucciones de izquierda a derecha. Ir como marcando. Y entonces, si lo que me queda marcado es aquello que aparece a la derecha de todo,
y es lo único que me queda marcado, ya está. Esa afirmación era verdadera. Ajá. ¿Quieren que veamos un par de ejemplos más de este tipo de ejercicios? ¿O quieren preguntar de diagrama de Venn u otro tema? Como quieran. No, a mí me da igual. Lo que sí me cuesta un montón, ya sé que ya lo vimos, pero argumentos múltiples, no sé por qué siempre lo termino haciendo mal. Ok, y realmente es que no sabes bien por qué, en dónde lo estás haciendo como mal. O cuando ves una resolución correcta del ejercicio decís, ah, ya entendí por qué me equivoqué. Esa es mi pregunta. Claro, sí, o sea, entiendo después de que veo la respuesta por qué me equivoqué, pero siempre me equivoco. Ok, ok. Ahí habría que ver como el paso a paso que vos estás haciendo, como más puntual. Claro, sí, está Eh, bien. No pasa como, nada. como exactamente en dónde le estás pifiando, por eso no tengo idea. Sí te puedo asegurar que suele pasar esto de no dividir bien las cosas. Como querer hacerla todo de una es un error que me parece, más que nada cuando están empezando, que es ahora. Eh, como querer hacer todo en un único gráfico a la primera. Me parece que eso, aunque ahorra tiempo a veces, suele traer estos problemas de, ay, bueno, pero este va más arriba, va más abajo en relación a este otro. Claro, sí, sí. Acá piden hacer otro ejercicio de lógica proposicional. Sí, por mí sí. Digan ustedes, por eso. Jean, yo te quería hacer una pregunta muy, creo que es concisa dentro de todo de silogismo, es más que nada del diagrama de Venn, Sí, que es tipo cuando se ponen viste, las cruces de particularidad sobre ujú, la línea, tipo bien. ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 te entendí. Em, la idea es que las X siempre se ponen cuando hay un particular. Eso, empecemos por ahí. Sí, De hecho, voy a cerrar esto. Voy a abrir otro pane. Em, ¿Cuándo es que se ponen en las líneas? La idea es que vos siempre, viste, tenés o sea, dos círculos con los que estás hablando cuando dibujas una premisa. claro, Y entonces, cuando te dice, hey, tiene que haber algo entre estos dos, por ejemplo, o algo afuera de uno, pero dentro del otro, vos ahí sí, dibujas una X. Lo ajá, que pasa es que no te está dando ningún tipo de información sobre el otro círculo, sobre el tercero, ¿sí? ajá, Entonces, vos tenés que poner la X sobre la línea de ese tercero. Porque si lo dibujás adentro del tercero, estás como dibujando más información de la que te dan. Si la dibujás afuera de ese tercero, estás como dibujando más información de la que te dan. Ponele que te dicen algún SSM, ¿sí? Yo digo, bueno, algún SSM, dibujo la X entre S y M. Ahora, esa S que es M, ¿es P o no es P? Y no sé. Entonces, como no sé si es P o no P, lo coloco en el medio. Como diciendo, puede ser que esté adentro de P, puede ser que esté afuera de P. claro, eso yo entiendo que es como medio irregular en el sentido de que como te falta info, vos lo pones ahí. Ujú. ¿Pero siempre lo pones ahí por las dudas o...? Siempre lo pones ahí, pero en caso de que haya una premisa universal que se dibuja primero, Sí, puede ser que uno de esos dos lugares en los que la X puede llegar a ir esté pintado. Cuando uno de esos dos lugares está pintado, y bueno, te queda el otro. claro, ahí no te queda otra, si no siempre lo pones en el medio. Exacto. Si tenés dos premisas particulares, van las dos en Siempre. la línea. Sí, siempre Ah, te van a listo, quedar en ok. la línea. No sabía cómo era la regla como para saber cuándo ponerlas ahí. Sabía lo que significaba, pero Significa que es cuando hay una premisa particular y no tenés una premisa universal que te esté determinando bien dónde va esa X. listo, ok. Esa Bueno, es la genial. idea. Gracias. De nada. Tenemos, acá me habían mandado uno de lógica proposicional, así que vamos a hacer ese.
Dice, es condición necesaria robar o cometer delito para ir preso. Entonces, es condición necesaria, es un condicional. Robar tiene que ser una proposición. O es una disyunción. Cometer delito es otra proposición. Para, que me estaba hablando del condicional, ir preso es otra proposición. Así que ahí yo ya puedo tener 3 proposiciones como mínimo en mi diccionario. Digo, P es robar. Q es cometer delito. R va a ser ir preso. Veamos si aparece algo más. Dado que cometer delito ya apareció y robar ya apareció, es condición suficiente para ir preso. Ya está, es ir preso. Se puede concluir que puedo robar y no ir preso. Puedo robar y no ir preso. Pues puedo robar o cometer delito, pero no ir preso. Sí, Julieta. No, que me parece que no compartiste la pantalla porque Ah, qué creo que no gil. la... Sí, tenés razón. Ahí va. Ahora sí. Sí, ahora tiene más sentido. Lo que yo fui haciendo es ir leyendo y cuando me aparecía la colectiva significaba que al lado tenía que haber una proposición, básicamente. ¿Sí? Entonces decía, es condición necesaria. Bueno, lo que viene ahora va a ser una proposición. Robar. Ah, genial, lo anoto, robar. O, entonces tiene que haber otra más. Cometer delito. Ah, genial. Para, listo, ahora va a venir otra. Ir preso. Listo, a eso lo llamo R. Genial. Ahora que tengo este diccionario, me fijo si aparece alguna más. Dado que cometer delito era mi Q, y robar era P, es condición suficiente para ir preso, es mi R. Se puede concluir que puedo robar P y no ir preso, no R. Genial. Pues puedo robar P o cometer delito o Q, pero no ir preso, pero no R. Genial. Entonces ya tengo toda todo el diccionario que necesito. ¿Sí? Esa era como la idea de ir haciendo el diccionario apenas me va apareciendo. Así ya después me olvido y lo único que voy haciendo es como ir reemplazando. Acá ya me aparece un se puede concluir que. Así que eso lo voy a escribir primero. Se puede concluir que puedo robar, que P, y no R. ¿Estamos de acuerdo en que esa es la conclusión? Se puede concluir que puedo robar P y no ir preso. Luego dice, es condición necesaria. Flechita, me pongo a su derecha. Robar o cometer delito. P o Q. Todo eso en paquetito. ¿Para qué? Para ir preso, para R. Coma, otra premisa. Dado que cometer delito y robar es condición suficiente para ir preso. Entonces, hay una condición suficiente, me pongo a su izquierda. ¿Y qué es la condición suficiente? Cometer delito y robar. Entonces, Q y P, todo eso es la condición suficiente. ¿Y condición suficiente de qué? De ir preso, de R. Vamos a tirar esto. Se puede concluir, le dice, pues, puedo robar, pues P, o cometer delito, o Q, todo eso, pero no ir preso, pero no R. ¿Estamos? ¿Me fueron siguiendo? ¿Me expliqué bien?
Hola. Sí, sí, igual estoy como viendo y copiando todo junto a la vez, pero sí, se entendió. Ok, Por lo menos yo genial, lo entendí. genial, genial. Lo dejo ahí e intenten hacer ustedes el método indirecto. Sí, sí, José, siempre. Siempre se puede poner cualquier letra antes. O sea, P llamás a lo primero que aparece en el lenguaje natural, en el español, pero eso no significa que siempre la P te vaya a quedar en la izquierda y la Q a la derecha. Igual que cuando en diagramas de argumentos llamamos uno a lo primero, dos a lo segundo, tres a lo tercero, pero después puede ser que uno quede abajo de dos, porque uno es conclusión de dos, o dos es premisa de uno. De nada. Tengo una consulta porque me quedé con el ejercicio anterior, ese de si Dios es maligno y qué sé yo y que esto que lo otro. Sí. Vos lo separaste porque pasa exactamente lo mismo acá, que dice es condición necesaria robar o cometer delito para ir preso. La Ujú. primera oración decía es condición necesaria, qué sé yo, es maligno. Entonces el es el que separa, es como acá que dice El para para, justamente. por eso, acá Ah, era el ok. para. En el otro caso no me acuerdo bien exactamente cuál era el argumento. Ahí me fijo. Mandaban foto, cuál era la palabra que a mí me estaba como diciendo, hey, acá termina. Que es la primera oración que no dice no dice para, sino que significa que dice es maligno. Entonces, esa parte que dice es el que separa en las dos, en el diccionario, quiero decir, Claro. en la primera oración. Ahí en Ahora la sí primera lo oración es el entendí. entonces. Dice, si Dios no quiere impedir el mal, entonces es maligno. Entonces, es El maligno. entonces es lo que me divide. Ah, ok, perfecto, A veces gracias. ese entonces no está y ahí sí te tenés que como Sí. que dar cuenta contextualmente. Ah, claro. Bien, bien, A bien. veces ponen una Gracias. coma, como si Dios no quiere impedir el mal, Claro, porque es no maligno. había coma. Sí, Claro, sí. no había coma y no vi nada. Entonces, como que ahí fue donde me quedé recalculando. No, no, si Ahora aparece el sigo con el entonces, ejercicio. seguro. Bien, gracias. Nos quedan 10 minutos, así que vayan metiéndole. Se pone uno en lo más general de las premisas, que pueden ser condiciones o disyunciones, sí. Ahí dicen cuando estén.
Ya Yo está. tengo una, yo Ujú. tengo una duda, ya no sé si me la podés responder. No es sobre esto, es que me quedé con lo de diagramas de Venn. ¿Mm? Viste, por ejemplo, cuando vos tenés que poner la X, o sea, de alguno, y en el lugar que vos la tenés que poner está pintado. Es decir, no la podés poner. ¿Dónde la ponés? ¿Por la línea que le sigue, pero por fuera? ¿O cómo quedaría? Mirá, por ejemplo, yo tengo acá los dos círculos originales y le dibujo la X, ¿sí? Después, cuando aparece el tercer círculo, es como que me la atraviesa, me la corta al medio, ¿sí? Entonces la X queda como ahí. Ahora bien, si está pintado esto de acá, ¿sí? Esa X que estaba acá en esta línea queda pateada para acá, ¿sí? Porque esto significaba, no sé si está acá adentro o acá afuera. Bueno, pero acá adentro no puede ser. Ah, entonces está acá afuera. Esa es la Ah, lógica. ok. Nunca va por fuera de la línea, Siempre tiene que estar como en la intersección. adentro, claro, adentro donde estaría si la dibujas entre dos. Ok, ahí va, gracias. Siempre. De hecho, un truco que está bueno es ese, dibujarlo de a dos y después sumarle arriba el tercer círculo. Claro, ahí va, gracias. De nada. Sí, Camila. Hola, te hago una consulta sobre la que está ahora en pantalla donde dice es condición necesaria. Ujú. Si P o Q son condición necesaria para R, ¿no tendría que estar al revés? ¿Por qué está la R primero? Porque la condición necesaria es consecuente. La que es condición suficiente, que se está acá, es el antecedente. Son dos condiciones distintas. Una es el sí, la otra es el solo sí. Necesario va a la derecha, suficiente va a la izquierda. Ah, claro, está. Gracias. De nada. Ok, te dio inválido, Jessy. ¿A vos, Ariana? ¿Te digo válido o inválido? Válido, ok. Entonces, por lo menos una de las dos personas lo hizo mal. Ahora veremos. Y yo sé que lo hizo apurada y y que a veces eso es lo que te lleva a equivocarte, así que A veces para eso pasa, sí. estamos practicando. Sí, 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 sí. Bueno, ¿lo resolvemos? Porque quedan 4 minutos. Se va a cortar si no. Lo primero es premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces, lo más general de esta premisa, como acá hay un paréntesis, no puede ser lo de acá adentro. Y contra una letra siempre gana una conectiva, así que este condicional es verdadero. Lo mismo va a pasar acá, que el condicional entonces es el verdadero. Acá tengo entre un paréntesis, una conjunción, una negación y una letra. El paréntesis pierde, la negación es hacia la letra
y esta conectiva me está conectando la negación y todo el paréntesis. Entonces es más grandota, es más general. Eso entonces vale 1. Y luego acá tengo la letrita, la negación de una letrita y la unión de la negación de una letrita con la letrita. Entonces a eso, que es lo más general, le pongo el 0. Condicionales verdaderos hay muchos y conjunciones falsas hay muchos, pero conjunciones verdaderas hay solo una, que es cuando es verdadero tanto lo de la izquierda como lo de la derecha. Entonces, lo más general de la izquierda, que es esta disyunción, tiene que valer 1. Y lo más general de la derecha, que es esta negación, tiene que valer 1. Disyunciones verdaderas hay muchas, así que de acá no puedo seguir jugando, pero acá yo sé que R tiene que valer entonces 0. ¿Sí? Porque su negación es 1. De ahí que siempre que me aparezca una R, tiene que valer 0. Acá tiene que valer 0. Y acá no puedo seguir, porque condicional verdadero con antecedente falso, hay 2 posibilidades. Acá esta R vale 0, y de acá voy a poder seguir. Y acá esta R vale 0, y por lo tanto esta no R vale 1, y acá también puedo seguir. Así que acá hay 2 posibilidades de donde puedo ir. Voy a ir por la conjunción porque puedo. Entonces, conjunción falsa que tiene a la derecha un 1 es porque a la izquierda tiene un 0. Ahora sé que P vale 0. Siempre P vale 0. Siempre P vale 0. Siempre P vale 0. Entonces, de acá yo puedo sacar el valor de Q. Porque digo, bueno, si P vale 0, pero la disyunción es verdadera, es porque alguno tiene que valer 1. Así que de ahí que Q tiene que valer 1. Q vale 1. Q vale 1. Q vale 1. De aquí que esta disyunción valga 1. Que esta conjunción valga 0. Vamos a ver rápido los condicionales. 0, 1, 1 se puede. 0, 1, 0 se puede. Y acá 1, 1, 1 era mi hipótesis. 0, 0, 1 está perfecto. Entonces es inválido. No lo puedo creer. ¿Me salió entonces? Bueno, acá ya va a cortarse. Les quería agradecer por venir, por meterle esta materia que yo sé que no suele gustar mucho. Entonces, juntarse, estar 4 horas poniéndose es un re laburo. Así que bien, los quería felicitar. Gracias a vos por Gracias, tu Yana. tiempo. Sí. Mañana rindo a las 10, así que Muchos espero. éxitos. El viernes Gracias. seguimos con la parte teórica, ¿sí? Quienes quieran de manera presencial. Ahora igual mando Vale. mensajito con toda la info. Gracias. Bien. De nada. Gracias. Nos Chao. vemos.